El proceso de la comunicación humana. Un proceso de interacción de información donde un emisor transmite a un receptor un mensaje a través de un canal esperando que, posteriormente, se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Verán, la comunicación humana es una necesidad social básica en los seres humanos. Este es un acto de interacción humana en la que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión, de forma que este proceso es interactivo y social. Además, la comunicación humana es muy importante en el ámbito de la relación social, siendo la principal forma de desarrollo cultural. Su instrumento es el lenguaje verbal, pero este no se ve reforzado a través del lenguaje no verbal, el cual donde se incluye gestos, movimientos, expresiones faciales, entre otras. Esto nos puede llevar a varias interrogantes como cuáles serían esos elementos de la comunicación humana, o qué es el lenguaje, o qué es la lengua, o cuál es el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje y cuáles serían esos elementos que la conforman. Soy Raúl Miranda y como estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante del séptimo trimestre de la carrera de Comunicación Social, te doy la bienvenida a este nuevo video para este canal donde tu aprendizaje es lo más importante. Así que sin más que agregar en esta introducción, arranquemos de una sola vez con el video. Verán muchachos, la comunicación es un proceso de transferencia de información de una entidad a otra. En nuestro caso, estamos hablando de comunicación humana, por lo tanto sería de una persona a otra. Los procesos de comunicación son signos de interacciones mediadas por lo menos entre dos agentes que comparten un repertorio de signos y reglas semióticas. Okay, aquí explicando serían las reglas del uso de los signos dentro de un contexto social, es decir, el que estudia la forma en la que utilizamos el lenguaje dentro de la sociedad. Pues según la Real Academia Española de la Lengua, define la comunicación como el proceso en donde un individuo descubre, manifiesta o le hace saber algo a alguien. Comúnmente a la comunicación se le define como la impartición o intercambio de información, opiniones o ideas por medio de la palabra, por escrito o a través de signos. No hay tal cosa como la comunicación unidireccional. La comunicación se percibe más como un proceso bidireccional en la que hay un intercambio y progresión de pensamientos, sentimientos o ideas de algún tipo de energía hacia una meta común aceptada o dirección. La comunicación humana es un proceso a través del cual la información se incluye en un paquete y se canaliza de un emisor hacia un receptor por medio de un canal, esperando así que el receptor decodifique el mensaje y le dé la remitente a una retroalimentación. Dicho de ese modo, podemos darnos la interrogante de cuál serían exactamente los elementos de la comunicación. Pues verán, los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación son los siguientes. Primero tenemos al emisor, es aquel que transmite la información, en este caso la persona. Luego sigue el receptor, que es aquel individuo o colectivo que recibe la información. Luego tenemos el código, que vendría siendo el conjunto o el sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Luego tenemos el canal, que es el elemento físico por donde el emisor transmite la información que el receptor capta por los sentidos corporales. Seguido de esto tenemos el mensaje, que es la propia información que el emisor transmite. Y por último el contexto, que vendría siendo las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permite comprender el mensaje en su justa medida. Todos los elementos de la comunicación se relacionan entre sí. Así, un emisor envía un mensaje hacia un receptor por medio de un canal y de los signos de un código a través del contexto que se le sitúa en ese acto comunicativo. El siguiente punto a hablar es la lengua. Verán, la lengua es un sistema de signos lingüísticos el cual está conformado por la interacción comunicativa, cuyo fin es la comunicación misma. Es un sistema convencional de signos utilizado por los grupos sociales para comunicarse entre sus miembros. Una definición lingüística de la lengua establece que es un sistema de signos doblemente articulados, es decir, que la construcción o búsqueda del sentido que se hace en dos niveles de articulación. Uno en el de las entidades significativas, que son morfemas y lexemas,
que forman los enunciados, y el otro que son de los fonemas, que construyen o forman las unidades significativas. Estos dos sistemas de articulación conforman los primeros niveles de la descripción lingüística: fonología, morfología lingüística y sintaxis. Seguimos con el lenguaje. Verán, el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto y ciertos principios combinatorios formales. En estos contextos existen tanto naturales como artificiales. Y esto podría decirse que básicamente la comunicación representa una característica fundamental en los humanos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. A diferencia de los animales, estos se comunican a través de signos sonoros, olfativos y corporales, que en muchos casos son cosas muy sencillas, mientras tanto que el lenguaje humano se apoya en la capacidad de comunicarse por medio de los signos lingüísticos, que usualmente son secuencias sonoras y signos gráficos, pero también son con gestos y señas. En cuanto a su desarrollo, el lenguaje humano puede estudiarse desde dos puntos de vista complementarios: la ontogenia y la filogenia. Mientras que la primera analiza el proceso por el cual el ser humano adquiere el lenguaje, la segunda se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. El siguiente punto a abordar es el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. El lenguaje tiene una función simbólica, el cual dicha función simbólica le permite representar la realidad aludiendo a ella en la comunicación. Dicho esto, ahora vamos a hablar de cómo el lenguaje humano se empieza a desarrollar cuando el individuo adquiere dicha función simbólica. El ser humano es capaz de crear símbolos para el desarrollo y la expresión del pensamiento y de su personalidad, y adquirir signos articulados para este mismo fin y la comunicación. Esta capacidad humana es la que origina el lenguaje. Existe un enfoque tradicional sobre la adquisición del lenguaje, el cual explica que un individuo pasa o sufre varias fases o etapas sucesivas, el cuales son las siguientes. Primero tenemos la etapa prelingüística, que inicia desde el momento en que nacemos hasta los 8 meses de edad. Luego tenemos la etapa lingüística, donde su edad más representativa inicia desde los 2 años. Y por último tenemos la etapa postlingüística, que corresponde al desarrollo total de la función simbólica a lo largo de la vida cultural del individuo. La etapa prelingüística se desarrolla en el primer año de vida, más o menos hasta los 8 o 10 meses. Este comprende las primeras vocalizaciones, el balbuceo y la expresividad kinestésica. Las primeras vocalizaciones son los gritos, llanto y la ecolalia. De estos, los gritos y el llanto perdurarán durante toda la vida porque son manifestaciones expresivas y espontáneas, que son producidas en función de las necesidades internas y externas. Casi siempre son conductas reflejas. A manera de entender términos, hay que explicar que la ecolalia es la repetición de sonidos indiferenciados, y esto se inicia desde el primer o el segundo mes con la producción de sonidos vocálicos G, A, I. Otros son similares a sonidos silábicos como gu, agu, ba, pa, ma y ta. Este momento coincide con el surgimiento de la sonrisa, la cual es una expresión natural que enriquece la capacidad expresiva de un niño. Seguimos con el balbuceo. Este se caracteriza por ser una especie de gimnasia fonatoria o articulatoria. Esta constituye un proceso más avanzado que las repeticiones ecolálicas. En esta gimnasia fonatoria, el niño se deleita produciendo y escuchando sonidos propios, pero confrontándolo con lo que oye en su medio social y en lo que le limita tímidamente. Por último tenemos la expresividad kinestésica. Esta es una capacidad que perdurará por vida y comprende la función expresiva ejercida mediante la sonrisa, la mirada, los gestos y los movimientos de cabeza, dedos y manos. Durante esta etapa el niño comienza a desarrollar la capacidad comprensiva tanto en las emisiones auditivas como en las expresiones kinestésicas procedentes de los mayores. En la etapa lingüística, aunque el aprendizaje del lenguaje es un hecho que se sitúa iniciando desde el segundo año de vida aproximadamente, el primer acontecimiento trascendental que marca el límite entre la etapa prelingüística y esta
es la diferenciación de fonemas, la cual ocurre entre los 8 a los 12 meses. La diferenciación fonológica dura más o menos hasta los 18 meses. El dominio fonológico llegará con el aprendizaje de la lengua. A los 8 meses abandona el balbuceo y la ecolalia con sonidos no existentes en el lenguaje en su entorno, canalizando sus esfuerzos a las distinciones fonológicas, las cuales aprenden en función de sus significados. Así comienza a diferenciar pa de papá, ma que es mamá, ta que puede ser tía, entre otras. La creación de onomatopeyas se percibe cuando el niño, aproximadamente entre los 3 y los 18 meses, llama a los animales u otros seres u objetos de su entorno por el ruido o sonido característico que lo produce. Por ejemplo, a un pollito se le puede denominar pío, guau guau para un perro, run run para el auto. Otro hecho observable es la llamada magia de las palabras, que este sirve al niño para descubrir el mundo y accionar sobre él. En los primeros años, las palabras son una parte o cualidad de los objetos que nombran. La época de las preguntas no es otra que una manifestación del deseo de tomar el mundo y socializar, en tanto que el niño se tranquiliza con la respuesta de un adulto. ¿Ok? A manera de que puedan entender este punto, a continuación les voy a mostrar una animación que lo realicé en unos 5 minutos, lo hice bien rápido, para que puedan entender un poco mejor este punto. Pásame la pelota. No puedo, mijita. ¿Qué es eso? Esa es la luna que nos alumbra en las noches. Ah, Luego de la distinción de sonidos o fonemas y la emisión de palabras sueltas, llega un momento importante y es la aparición de las holofrases. Estas se evidencian en el empleo de una o dos palabras combinadas con funciones comunicativas equivalentes a frases o oraciones completas. Su utilización se apoya en los gestos o movimientos deícticos y su sentido será definido por los contextos. ¿Okay? Después viene el uso de oraciones de dos palabras como caer muñeca, papá venir, niña quiere. Más adelante el niño empieza a adquirir y a aplicar creativamente las reglas de la gramática implícita que va aprendiendo en la interacción con los adultos, no sin antes encontrarse con conflictos un poco difíciles de superar, pero que el niño resuelve provisionalmente mediante la creación de hipótesis tentativas. Es lo que pasa con la regularización total de las reflexiones de verbos irregulares y la sistematización de otras expresiones que chocan contra el uso impuesto por la norma social. Así es como el niño empieza a decir yo cabo, yo sabo, está rompido, está resolvido, y el adulto es quien lo corrige. La labor correctiva o la aprobación o desaprobación de los mayores es la más efectiva y menos traumatizante si se apoya en el ejemplo y no en la censura en sí misma, ¿okay? Como puede ser un ejemplo, si la niña dice mi carro está rompido, el adulto contesta con una interrogativa, ¿tu carro está roto? Así que podríamos decir que la etapa lingüística consiste o se da cuando el niño aprende o consigue las competencias para poder comunicarse. Y para finalizar tenemos la etapa postlingüística, que bueno, en rigor el poslenguaje no podría, en términos de tiempo, no podría ser una etapa, ya que normalmente esto, desde una vez que se adquiere la función simbólica, perdura de por vida. Una vez adquirido el lenguaje, en su sentido estricto, subsisten los símbolos y signos lingüísticos de los cuales siguen haciendo uso del ser humano para su comunicación en todos los campos del quehacer, es decir, posee un lenguaje. Y aunque en la edad adulta surge una estabilización, en realidad el aprendizaje de la lengua es una tarea de por vida, que solo termina cuando el individuo muere. El utilizar un enfoque basado en etapas es solamente para ejemplificar la forma en la que ocurre el proceso, puesto que el ser humano nace para el uso del lenguaje y para construir el pensamiento, y gracias a ello se define como ser racional, emotivo, pensante y reflectivo. Y bueno muchachos, ya con esto hemos terminado este video. Espero que les haya gustado, que se hayan informado, que es lo más importante. Regálame un like si te gustó este video y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos que estaré subiendo a futuro. Y también activa la campanita para que YouTube te notifique al momento en que suba un nuevo video. Así que bueno muchachos, sin más que agregar,
en esta despedida. Nos vemos en otra ocasión. Nos vemos. Hasta la próxima.